Muy buenos días, mis queridos alumnos del aula de postulantes Omega. Hoy, jueves 25 de junio del 2020, en la semana 3 de nuestras clases virtuales del segundo bimestre, siendo el valor de este mes el respeto y la honradez, trabajaremos en nuestro curso de geometría el tema de semejanza de triángulos. ¿Está bien? Veamos, semejanza de triángulos. A ver, profesor, en este tema, lo más importante es buscar ángulos, lados que se repitan en otro triángulo para poder decir que existe semejanza. ¿Sí? A ver, ¿a qué se refiere, profesor? Observe. Dos triángulos serán semejantes si tienen la misma forma pero diferente tamaño. ¿Está bien? Si dos triángulos son semejantes, entonces se cumple que todos sus elementos homólogos son proporcionales. Se llaman elementos homólogos a los elementos de uno y otro triángulo semejante que se encuentran en relación directa. No entiendo, profesor. Bueno, a ver. Una moneda de un sol de tamaño normal y una moneda de un sol que entre en toda tu mano son semejantes. ¿Está bien? No tienen el mismo tamaño, pero son semejantes. ¿Por qué? Porque todo lo que contiene esta moneda también está contenido en esta moneda. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, dos triángulos serán semejantes si podemos, si son iguales pero diferentes. ¿A qué se refiere, profesor? Bueno, van a coincidir en ángulos, en medidas, en algún tipo de punto que podamos encontrar, pero van a ser diferentes en tamaño. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿sí? A ver, tenemos estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo MN. A ver, acá es L. ¿Está bien? AB, ¿sí? Comparado con MN. BC vamos a compararlo con NL. AC con ML. De tal forma que son semejantes, entonces podemos decir que el ángulo que está en BAC, ¿sí? Es idéntico al ángulo que está en NML. La altura que trazamos acá en BH acá también se va a presentar como NQ. ¿Está bien? Ahora, el símbolo que vamos a usar es este que parece un gusanito. ¿Sí? ¿Qué significa o se lee? Es semejante a. ¿Sí? Ahora, K será nuestra razón de semejanza. ¿A qué se refiere, profesor? Bueno, me explico. Con relación de semejanza. Por ejemplo, las medidas de un triángulo recto pueden ser 3, 4 y 5. Y de un ángulo semejante puede ser 30, 40 y 50. ¿Está bien? ¿Y cuál es K, profesor? Bueno, lo que pasa es que si te das cuenta, se multiplicó por 10 a cada lado. ¿Sí? El que era 3 ahora es 30, el que era 4 ahora es 40 y el que era 5 ahora es 50. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son los casos de semejanza presentes? Bueno, tenemos tres casos, ¿está bien? O bueno, tenemos los siguientes casos. Quiero que observen. Tenemos el caso cuando dos triángulos son semejantes y tienen dos ángulos congruentes, o sea, dos triángulos igualitos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? Dos triángulos serán semejantes si tienen dos lados respectivamente proporcionales y un ángulo idéntico. ¿Está bien? Por ejemplo, si acá es 5 y acá es 10 y acá es 50 y acá es 100 y los ángulos son igualitos. Por ejemplo, 70-70, 100-100, 40-40, 90-90. ¿Está bien? El caso 3 es cuando sus tres lados son semejantes, ¿no? Sus tres lados son proporcionales, como el que les dije hace un momento, el 3-4-5, que es un triángulo recto bastante conocido, que es el 37-53, que se puede presentar con otros triángulos semejantes, como por ejemplo 6, 8 y 10, se multiplicó por 2. 9, 12 y 15, multipliqué todo por 3. ¿Está bien? A ver, 12, 16 y 20, todo lo multipliqué por 4. ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Si vamos bien, pulgar arriba. Si hay preguntas, manito cambiada, por favor. Muy bien, Golden. Excelente, Orange. Orange, ¿puede decir su pregunta? Profesor, ¿puede volverlo a explicar? No lo entendí muy bien. Los tres casos. Muy bien. Hablamos de semejanza. Cuando hablamos de semejanza, hablamos de que se repite lo mismo, los mismos elementos en dos gráficos. ¿Sí? En este caso, en dos triángulos. Va a ser lo mismo. ¿Cuándo voy a poder decir que existe semejanza? Cuando en uno de los casos tengo dos ángulos congruentes. En el segundo caso, cuando tengo dos lados, ¿sí? Dos lados proporcionales y un lado congruente. O cuando los tres lados son proporcionales. ¿Está bien?
¿A qué me refiero con tres lados proporcionales? Bueno, imagínense un triángulo, ya, imagínense un triángulo donde sus medidas son 3, 4 y 5, ¿no? Recto, algo así. ¿Está bien? Entonces, ese puede ser proporcional a otro triángulo que va a ser idéntico, ¿sí? En cuanto a sus ángulos, va a ser idéntico, pero va a tener medidas diferentes, pero múltiplo. Por ejemplo, si yo multiplico a los lados de este triángulo por 2, ¿sí? Entonces va a cambiar, sus medidas cambian, pero por interno todo sigue siendo igual. ¿Está bien? Ahora va a ser 6, 8 y 10. ¿Me dejo entender? Vamos a continuar. Observaciones. ¿Cuál, profesor? Si me dicen que MN es paralelo a AC y se puede presentar en este triángulo o en un cuadrilátero, ¿sí? Presente en un triángulo o en las diagonales de un cuadrilátero, ¿sí? Podemos decir con total tranquilidad que el triángulo MBN y el triángulo ABC son semejantes. Si se dan cuenta, mire, el triángulo BMN, vamos a pintarlo con nuestro lápiz, ¿sí? El triángulo este de acá, ¿sí? Va a ser idéntico en ángulos, ¿sí? Que el triángulo formado por ABC. Como nos damos cuenta, son triángulos de diferente tamaño, ¿está bien? Pero no dejan de ser semejantes, son semejantes. Igualito acá, miren, este ángulo se repite acá. Bueno, estos dos triángulos son semejantes, sí o sí, miren, este ángulo se repite acá. Como son paralelos MN, el ángulo de acá se repite acá. Y este ángulo se repite por acá. ¿Me entienden? Entonces ya nos corrobora la semejanza. Son semejantes. O sea, todos sus ángulos coinciden. Tal vez no sean iguales en tamaño, pero sí van a coincidir en sus lados, en sus ángulos. ¿Está bien? El caso 2 está a nuestra derecha, aquí. Listo. Y vamos a borrar por acá. Caso 2. Si medida el ángulo BMN, si medida el ángulo BMN es igual a la medida del ángulo BCA, entonces podemos asegurar, ¿sí? Podemos asegurar de que estos triángulos son semejantes. ¿Por qué, profesor? No le vemos la semejanza. En realidad sí, observen, miren. Vemos que aquí está alfa y acá está alfa, ¿cierto? Son los ángulos que nos dicen son iguales. Este ángulo se repite para ambos triángulos. Para el triángulo BMN y también se repite para el triángulo ABC. Entonces, ¿qué quiere decir? Si este triángulo fuera teta, entonces tenemos alfa teta, ¿sí? Y si este ángulo le llamáramos beta, ¿sí? Entonces alfa más teta más beta es 180. En el triángulo grande también tenemos alfa teta y beta por acá, 180. Entonces esos dos triángulos son semejantes, sus ángulos son idénticos, ¿está bien? Aunque en tamaño varían, ¿sí? Pero sus ángulos son idénticos. Ahora veamos caso 3, ¿sí? En nuestro caso 3 vemos con el tema de las alturas, ¿no? AP altura, CQ altura, entonces podemos asegurar que PBQ, ¿sí? Este triángulo de acá es congruente con el triángulo ABC, ¿está bien? Y es semejante, ¿verdad? Semejante al triángulo ABC. Y también si BH es altura, en un triángulo rectángulo se cumple esto. Si BH es altura, entonces podemos asegurar, ¿sí? Que el triángulo AHB, el triángulo BHC y el triángulo ABC son semejantes. ¿Está bien? Vamos a aprovechar cuando tengamos paralelos, cuando tengamos dos alturas, cuando tengamos una altura en un triángulo recto o un ángulo que se repite para dos triángulos, podemos asegurar con mucha confianza de que existe semejanza y eso nos va a ayudar a desarrollar los ejercicios. ¿Está bien? Propiedades que nos van a ayudar también. Por ejemplo, el lado PQ que está acá, ¿sí? Si me dicen que A, Q y B, ¿sí? Esas son las medidas de AB, QP y DC. Si me dicen que estos lados, estos segmentos son paralelos, entonces podemos hallar X. ¿Cómo se halla X, profesor? A por B entre A más B. ¿Está bien? Acá. En este caso, ¿cómo sería X si los tres son alturas? Bueno, fácil. De la misma forma. A por B, ¿sí? Dividido entre A más B. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? Caso 3. Cuando BC paralelo a PQ y paralelo a D. O sea, cuando vemos que existen lados que son paralelos, nos ayuda bastante. Si quiero el lado PQ, que normalmente le llamaríamos base media, pero en este caso no es base media, pero es parecida, ¿ya? Pero no está justo en el centro, entonces sería PQ igual a el doble de A por B sobre A más B. Y otra cosa que podemos asegurar que PO es igual a U.
Q. Otra propiedad, ¿sí? La propiedad que está acá sería, ¿cómo hallo X, profesor? Bueno, voy a usar las bases, siempre y cuando BC sea paralelo a PQ y sea paralelo a AD. AN intercalado, no es que sea A por M, sino AN más BM dividido entre M más N va a ser igual a X. ¿Está bien? Propiedad 5. La propiedad 5 es sencilla. Si quiero hallar X al cuadrado, claro, bueno, si quiero hallar X, X al cuadrado va a ser igual a M por N. Siempre y cuando coincida en que estos dos ángulos están aquí, ¿sí? Hay triángulos semejantes. Profesor, ¿por qué van a ser triángulos semejantes? Bueno, les vuelvo a explicar esa parte, ¿sí? Sería cumpliéndose la propiedad 2 que vemos arriba, ¿sí? Tengo alfa, alfa, y acá en este triángulo, acá llámale teta, a este ángulo. Entonces, este ángulo se cumple para el triángulo ABC y se cumple para el triángulo BDC también. Entonces, por eso es que son semejantes y podemos decir que esto se va a cumplir sí o sí, esta propiedad. Otra propiedad es cuando BH es altura, cuando tenemos la altura presente en un triángulo inscrito en una circunferencia. Esta altura va a ser igual bueno, la altura va a ser igual a A por C, ¿sí? A por C dividido entre 2R. O A por C va a ser igual a 2 veces el radio por la altura. ¿Está bien? De esa forma estamos introduciendo este tema tanto en triángulos como en circunferencia como en cuadriláteros. ¿Está bien? Que son temas que ya hemos visto ya. Y este tema de semejanza lo estamos viendo presente en los temas anteriores. ¿Está bien? Bueno, si vamos bien, pulgar arriba por favor. Si tienen preguntas, manito cambiada, que podemos desarrollar esas preguntas antes de pasar a los ejemplos. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Orange, purple, golden, yellow, green. Muy bien, ya. Vamos a continuar. ¿Está bien? A ver. Muy bien. Del gráfico mostrado, calcular X si MN es paralelo a AC. Muy bien. Nos dicen que son paralelos. Como son paralelos, entonces podemos indicar, ¿sí?, que los ángulos del triángulo MNB son los mismos que los ángulos en el triángulo ACB. Por ejemplo, este ángulo va a ser igual a este. Este ángulo se repite para los dos triángulos. Y este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Está bien? Eso nos va a ayudar bastante en el ejercicio, muchachos. Mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Entonces, viendo acá en el desarrollo, se repiten los ángulos, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Como son semejantes, ¿sí? Como son semejantes, entonces los lados son proporcionales. Podemos decir que X, que está en el triángulo gigante, ¿ya? Este X va a ser proporcional a este lado, tanto como el lado grande, o sea, sería 7A, va a ser proporcional al 4A, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que estamos comparando? Estamos comparando, ya, el lado grande, ¿sí?, con la base pequeña, o sea, base grande con base pequeña. Y también estamos comparando el lado que está a nuestra izquierda, el grande con el del triángulo pequeño. ¿Está bien? Por eso, este grande es 7A. ¿Está bien? Ese grande es 7A. Listo. Si vamos bien, sí, ¿no? Entonces, solo sería desarrollarlo. Si X sobre 2 es lo mismo que 7 sobre 4A, A con A se van a ir. 12 por 7 entre 4 sería el valor de X. 12 por 7 es 84. Entre 4, 21. Y tendríamos el desarrollo del primer ejemplo. ¿Sí? Tenemos que comprobar o buscar triángulos semejantes. Y eso nos va a ayudar a hacer comparaciones de los lados. Y va a salir fácil el ejercicio. Calcular X y ABCD es un trapecio, donde BC es paralelo a AD. Muy bien, nos están dando paralelos. Entonces va a ser un poco más sencillo trabajar. ¿Cómo, profesor? ¿De qué forma? Bueno, miren, este X, acuérdense, se podía hallar ¿cómo? Trabajando con alturas o con paralelos. ¿Se acuerdan? Con alturas o con paralelos. Pero bueno, observen. A ver, esta altura 15 se repite acá. Acá también va a ser 15. ¿Está bien? Ahora, como son paralelos, BC es paralelo a AD, entonces los ángulos que estén acá se van a repetir. Otra cosa, como este es centro, ¿sí? Centro, bueno, este O, este punto O, a ver, este ángulo de acá, vamos a escribirlo con lápiz, este ángulo de acá va a ser idéntico a este ángulo. Muy bien, entonces podemos trabajar con semejanza.
¿Está bien? Podemos trabajar con semejanzas porque ahí encontramos que un ángulo, ¿sí? Un ángulo se repite. ¿Solo un ángulo, profesor? No, también el de acá, miren. Este ángulo de acá va a ser igual a este porque son paralelos. Y este ángulo de acá va a ser igual a este porque existe paralelismo de lados. ¿Está bien? Listo. Entonces podemos trabajar esa parte. Entonces, desarrollando el ejercicio ya, sencillo, ¿no? Podemos hacer la comparación. Miren, a ver, voy a pintarlo, ¿ya? Base pequeña la comparamos con la base grande, de 2 a 6. ¿Está bien? Sería de 2 a 6, mitad, mitad, un tercio. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa comparar? Estamos comparando pequeño con grande siempre. ¿Está bien? Sería, en este triángulo la altura es X, ¿sí? La altura pequeña, y ahora la altura grande iría abajo, ¿no? Que sería 15 menos X. Entonces sería 3 por X, 3X, 15 menos X por 1, 15 menos X. ¿Está bien? Y de ahí nada más saldría el desarrollo del ejercicio. X que está restando pasa a sumar, ¿sí? 3X más X va a ser 4X. Y este 4 que multiplica va a pasar a dividir. X será 15 entre 4. Sería 3,75. ¿Está bien? Si vamos bien hasta acá, pulgar arriba. Si tienen preguntas, manito cambiada para las preguntas. ¿Todo bien? Pulgar arriba. Bien. Vamos a pasar por acá. Ejemplo 3. Calcular GN, desde G hasta N. Si G es el baricentro del triángulo ABC. Ah, qué bien. Además, ya nos dieron mucha ayuda con esto. MN es paralelo a AC. ¿Sí? Entonces, bastante sencillo, podemos hacer la comparación. ¿Sí? Podemos comparar todo esto con todo esto. ¿Sí? ¿Está bien? Y también tengan en cuenta que como este es baricentro, voy a trazar de esta forma, cosa que acá va a caer en el punto medio. Esto va a ser 12 y esto va a ser 12. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer esa parte con otro color. Como es baricentro, es la intersección de las medianas, ¿cierto? Entonces, si yo trazo la mediana de B, ¿sí? A este lado de acá, aquí va a ser 12 y aquí también va a ser 12. ¿Está bien? Igual, este triángulo de acá puede tener congruencia, ¿sí? Perdón, puede tener semejanza. Le vamos a aplicar eso, ¿está bien? Vamos a aplicar esa semejanza. Tracemos. Acuérdense de esto. Si yo trazo la mediana que pasa por el baricentro, ¿sí? Por el baricentro, entonces la parte de arriba es el doble de la parte de abajo, ¿sí? Entonces esto es como 2 y esto es como 1. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué más, profesor? Bueno, me piden este pedacito de acá que va a ser X, que es lo que me está pidiendo, y como acá cae en el punto medio por ser mediana, todo era 24, va a ser 12 y 2. Ok, entonces podemos hacer comparaciones. ¿Con qué, profesor? Bueno, vamos a comparar, a ver, vamos a sacar el lápiz, acá está. Vamos a comparar el triángulo BGN, ¿sí? El triángulo BGN, donde vemos que la base es X, ¿sí? La base es X, ya, voy a pintarla, listo. Y el triángulo BPC, donde la base es 12, ¿sí? La base es 12 acá. Estoy comparando la base pequeña con la base grande. Entonces tendría que comparar también uno de los lados. Bueno, en este caso tengo este lado de acá, ¿sí? Que es como 2, el lado pequeño. De este triángulo pequeño es 2. Y el lado grande, ¿sí? De este mismo triángulo sería 2n más n, 3n. Donde n con n se podría ir y quedaría 12 por 2, que es 24. Entre 3, 8. Entonces tendría el valor de x. ¿Está bien? Y pasemos al último ejemplo. ¿Sí? Ejemplo 4. Los lados de un triángulo ABC, miren, con la altura va a ser fácil, ¿sí? Cumplen que AB más BC es igual al cuádruple de AC y la altura BH vale 5, acá está. Hallar la longitud del inradio de dicho triángulo. Bueno, acuérdense, ¿sí? Propiedad que tiene envuelta a con C, la altura y el radio, ¿sí? A ver, por dato, ¿el dato cuál es, profesor? Que A más C, o sea el lado BC más el lado AC, es igual a 4 veces el lado de la base, o sea 4AC. ¿Está bien? Por si acaso, AB vale C, BC vale A y AC le hemos puesto B. Entonces el dato es que A más C es 4B. ¿Sí? ¿Cuál es el teorema del incentro, profesor? Bueno, el teorema del incentro es M, ¿sí? M entre N, ¿ya? M entre N es lo mismo que A más C, ¿sí? A más C sobre B. A más C sobre B. ¿Está bien? Ahora tenemos
1 y 2. ¿Está bien? Tenemos 1 y 2. Pero recuerden que A más C es 4B. Entonces, en vez de poner A más C, vamos a poner 4B. Se va B con B y me va a quedar que M sobre N es igual a 4. Este N pasa a multiplicar, entonces podríamos decir que M es el cuádruple de N. ¿Está bien? M es el cuádruple de N. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más vamos a comprobar, profesor? Bueno, como el triángulo BHD es semejante al triángulo OTD, ¿está bien? Como acá podemos ya aplicar la clase. ¿Cuál es la clase, profesor? Acuérdense, la altura comparada con el inradio. ¿Sí? La altura comparada con el inradio, ¿a qué es igual? Bueno, a M más N sobre N. ¿Y qué era M más N sobre N, profesor? Bueno, acuérdense, pues, acá, M más N sobre N. ¿Está bien? Entonces, profesor, hay que trabajarlo, ¿sí? Hay que trabajar esto, por si acaso, en caso de que no me entiendan. A ver, de nuevo, un lapicito, ¿sí? Esta altura mayor, que vale 5, se está comparando con esta altura que vale R. ¿Está bien? Entonces, tenemos un triángulo acá pequeñito, que lo estoy pintando, miren. Este triángulo pequeñito se va a comparar con el triángulo HBD. ¿Está bien? Entonces, ya comparé las alturas, que serían 5 con R. ¿Sí? Ahora estoy comparando lo grande con lo pequeño. Y acá también sería, ¿no? El lado grandazo vale M más N, miren. Este lado grande vale M más N. Ahí está. Y el lado pequeño es N, por eso se compara acá abajo. ¿Está bien? Muy bien, profesor. Fácil, porque acá va a ser 5N igual 5N igual R, ya, 5N, 5 por N, 5N, igual a R por M más N, ¿está bien? Pero acuérdense que M era 4N, entonces vamos a poner 4N. 4N más N, 5N, entre N. Puedo botar R con R, N con N se irían, ¿sí? N con N se irían, y este R pasaría a multiplicar, sería NR, ¿está bien? N con N se va, pero disculpen, me quedaría 5N acá, 5N. Entre N se van las N, me queda 5. Ahora, este R pasa a multiplicar 5R igual a 5. 5R igual a 5. Fácil, profesor. El 5 que multiplica pasa a dividir. 5 entre 5 es 1. Entonces R tendría que ser 1. O si no me entienden así, ¿sí? Pueden poner de esta forma, ¿no? 5N más N, 5N entre N. ¿Está bien? 5N entre N. Entonces, este 5 pasa a dividir, ¿sí? Como las N se van, me va a quedar 5 entre 5, R igual a 1. ¿Está bien? De todas maneras, de ese ejemplo saldría 1. Hasta acá sería la grabación del video para que sus compañeros puedan atender a la clase y nosotros nos quedamos para resolver sus preguntas.